Sin más, por favor, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 9. Saben, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con Jesús. Hebreos 9 habla de la obra que Jesús vino a hacer por nosotros y vamos a estar en Hebreos 9, comenzando el versículo 11. Y quiero pedirles que consideremos la superioridad del nuevo pacto. Dios hizo un pacto. El primer pacto que se está haciendo referencia aquí tiene que ver con Moisés. Dios habló con Moisés, Dios le dio las tablas de la ley y todos los ritos ceremoniales y cada una de las cosas que ellos tenían que hacer. Pero ahora ha establecido un nuevo pacto y ese pacto, hermanos, es superior al primer pacto. Y cuando nosotros comemos del pan y tomamos de la copa durante la cena del Señor o la comunión o la mesa del Señor, como querramos llamarle, no estamos haciendo sino celebrando ese nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y quiero que vean conmigo cómo es que este nuevo pacto es superior al primero. Y es superior porque fue hecho por Jesús. Es una obra que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Vean conmigo, por favor, Hebreos capítulo 9, del versículo 11 al 15, vamos a ver el poder de la sangre de Jesús. Este pacto, hermanos, es superior por la sangre de Jesús. Leamos juntos del versículo 11 al 12 primero, para que podamos ver lo que la Biblia tiene que decirnos en cuestión de la obra de Jesús. Dice el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué obtuvo, hermanos? Eterna redención. Ahora veamos cómo en el versículo 11 Jesús ministró en el cielo mismo, entró en el tabernáculo, que aquí la Biblia llama, observa en el versículo 11, dice, más amplio y más perfecto tabernáculo. Pero observa, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo que hiciera un tabernáculo. Pero ese tabernáculo que Moisés hizo, hermanos, fue hecho basado en el modelo celestial. El verdadero tabernáculo está en el cielo y es el cielo mismo. Vean conmigo, por favor, el versículo 24 ahí en Hebreos 9. Observen lo que dice el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Estamos claros de que no entró en el santuario hecho de mano? Ese fue el que hizo Moisés. Figura del verdadero. O sea, el tabernáculo que hizo Moisés era figura del verdadero. No es que ese tabernáculo haya sido falso, era una réplica, era algo que se hizo aquí en la tierra basado en el modelo celestial, el cual es supremo. Vean lo que dice el versículo 24. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Observan ahí? No entró Cristo en el santuario hecho de manos o de mano, sino en el cielo mismo. ¿Dónde entró Jesús para ministrar por nosotros? En el cielo mismo. Estuvo delante de Dios, en el trono. Ahí fue donde Jesús hizo la obra por cada uno de nosotros. Y dice aquí la Biblia que es más amplio y más perfecto tabernáculo. Si dice que es perfecto, quiere decir que el que estaba aquí en la tierra no era perfecto. Y claro que no era perfecto porque era un tabernáculo hecho de mano, humano. Y los humanos tenemos imperfecciones. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nota que el versículo 11 dice que Cristo
es sumo sacerdote. ¿Qué es, familia? Sumo sacerdote. Quiere decir que Él también fue un modelo para los sacerdotes aquí en la tierra. Pero ellos eran humanos. Jesús no es humano, Jesús es Dios. Ahora, cuando estuvo entre nosotros, vivió como un humano. Se encarnó, se hizo un ser humano y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y el propósito del tabernáculo, hermanos, era adorar a Dios, y los sacerdotes intercedían por el pueblo en ese tabernáculo. Y lo hacían a través de los sacrificios. El sacerdote hacía el sacrificio y traía la sangre una vez al año y la derramaba sobre el propiciatorio para perdón, para cubrir los pecados del pueblo. Y el pecado del pueblo era cubierto, pero tenían que hacerlo año tras año tras año. Era algo imperfecto, solo cubría el pecado. Pero nuestro sumo sacerdote Jesús no entró en el tabernáculo, sino en el cielo mismo para hacer la obra de redención por nosotros. Vean el versículo 12, por favor. Jesús entró en el cielo y dice que no fue por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús, hermanos, usó su propia sangre. El sacerdote aquí en la tierra usaba la sangre de los toros y de los machos cabríos. Jesús usó su propia sangre. ¿Por qué el pacto que hizo Jesús con nosotros es mejor que el primer pacto? Porque el primer pacto tenía que ver con sangre de animales. El segundo pacto, el nuevo pacto, tiene que ver con la sangre ¿de quién? De Jesús mismo. Ojo aquí, en la Biblia, a ningún sacerdote humano se le pidió que se sacrificase a sí mismo y usara su propia sangre para pagar por nuestros pecados. Los sacerdotes humanos usaban la sangre de los animales para cubrir el pecado, porque ningún animal, ninguna sangre humana puede quitarnos el pecado. El único que puede hacer eso con su propia sangre se llama Jesús. Podemos darle gloria a Dios por eso, hermanos. La sangre de Cristo, hermanos, tiene poder. Y si alguna vez te has preguntado por qué tenía Jesús que derramar su sangre, porque era algo que vimos modelar año tras año. En cada ceremonia, en cada rito que se hacía en el tabernáculo, la sangre era necesaria para darnos vida a nosotros. La sangre de Cristo fue derramada. Y dice aquí, por su propia sangre. Juan, en 1 de Juan 1:7, escribió lo siguiente, escuchen. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. 1 Juan 1:7. Y dice, la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la sangre de Cristo Jesús nos limpia ¿de cuánto pecado? De todo. La sangre de los toros y machos cabríos solo cubría el pecado. Por ejemplo, ¿alguna vez han cubierto las manchas de la alfombra de su casa para que la visita no las vea? ¿Alguna vez han hecho eso? Van al Arroz corriendo a la Marshalls y compran esos tapetes largos, ¿no es cierto? Y los ponen por todos los pasillos de la casa para que la visita no vea las manchas. Ahora, ¿quiere decir que las manchas no están ahí? Están ahí. Pero ¿qué es lo único que has hecho? Las has cubierto. Para sacar esa mancha, ahora tienes que traer el líquido poderoso que pueda extraer esa mancha. Pensando en eso, hermanos, la sangre de los toros, lo que hacían los sacerdotes, era el tapete sobre tu alfombra. No quiere decir que la mancha no estaba allí. Lo que pasa es que no la podías ver más porque ya esa ceremonia dada por Dios había cumplido su propósito. Pero ahora, Cristo Jesús no es ese tapete, hermanos. Cristo Jesús usó su sangre para sacar esa mancha, para limpiar esa iniquidad, ese pecado, esa transgresión que tú, yo, todos nosotros
hayamos cometido delante de Dios. Te pregunto una cosa, ¿es mejor la sangre de los toros y machos cabríos o es mejor la sangre de Cristo? ¿Cuántos tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros, hermanos? Es glorioso, hermanos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya no hay más preocupación de nuestra parte por el pecado cometido contra Dios, porque ya fue quitado, fue lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y para que eso ocurra en tu vida y en la mía, tenemos que creer en Cristo Jesús. ¿Creemos en Cristo Jesús, hermanos? Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Lo hemos confesado como tal? Ten por seguro esto. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, hermanos. Hechos 20:28, un versículo glorioso. Hechos 20:28, escuchen. Cuando Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso, les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, está hablando de la congregación, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, dice Pablo a los ancianos de Éfeso, para apacentar la iglesia del Señor. Tú y yo somos la iglesia del Señor, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y dice Pablo, la cual Él, Jesús, ganó por su propia sangre. ¿Cómo te ganó Dios a ti y a mí? ¿Cómo nos ganó a todos nosotros? Por su propia sangre. Por su propia sangre, hermanos. Entonces, cuando hablamos del pacto que tenemos y cuando estés comiendo el pan y tomando de la copa, tienes que recordar algo junto conmigo. Ese acto ceremonial que hacemos es en memoria de Él. ¿Qué hizo Él por mí? Entró al cielo con su propia sangre para quitar mi pecado delante de Dios. Y cada que comas del pan y tomes de la copa, recuerda esto: tu pecado no está más delante de Dios. Estamos libres de culpa por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hermanos, es glorioso. Ahora observen el versículo 12, hablando de esta redención que tenemos. Dice al final, obtuvo eterna redención. Para comenzar, hermanos, es una redención eterna. ¿Cómo es? Eterna. Es por siempre y para siempre. Vamos a vivir eternamente con Dios. ¿Sabes que el ser humano va a vivir eternamente? Después de la muerte, ¿vas a continuar viviendo eternamente? ¿Hay vida después de la muerte, hermanos? Sí. Ahora, solamente hay dos destinos. Hay dos destinos eternos: el cielo y el infierno. Pregunta, ¿a dónde vas a ir después de morir? ¿Cuántos van al cielo? ¿Y los demás? ¿A dónde van? Hay gente que cree que después de la muerte no pasa nada más, dejas de existir, se acabó todo. Algunos dicen, aquí es el cielo y aquí es el infierno. Que eso no es verdad, hermanos. Eso es una mentira. Hay vida después de la muerte, lo podemos ver claramente en aquella historia que Jesús contó acerca del rico y Lázaro. Pregunta, ¿los dos estaban conscientes después de la muerte? ¿Los dos podían sentir? ¿Los dos podían ver? Claro. ¿Los dos podían hablar? Sí. Y la Biblia claramente dice que uno estaba en un lugar de tormento y otro estaba en un lugar de consolación. Estaba en el paraíso. Y nosotros sabemos, hermanos, que hay vida después de la muerte. Y esta redención que tú y yo tenemos es eterna. Es algo que va a ser para siempre. Vamos a estar con Dios para siempre. Y esto fue ganado por Cristo a través de su sangre. Pero quiero que entendamos un poco la palabra redención, hermanos. La palabra redención allí es una palabra que implica poner en libertad. Está hablando de liberar a un esclavo, alguien que está atado a algo. Y tú y yo fuimos esclavos del pecado y hemos sido liberados. Tenemos libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libres para hacer lo que queramos? No, hermanos. Yo no tengo libertad para hacer lo que se me dé la gana, ni tú tampoco. Tenemos libertad del pecado. Antes tú y yo éramos
súbditos, esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros aquí tenemos deseos pecaminosos. Somos pecadores. ¿Verdad que somos pecadores, hermanos? ¿Cuántos realmente entendemos que somos pecadores? ¿Nos podemos dar cuenta de eso todos los días? ¿Cuántos quieren pecar? Dije quieren, no pecan. ¿Cuántos quieren pecar todos los días? ¿Verdad que sí? ¿No dan ganas de golpear gente a veces? Especialmente lo que se te atraviesa en el freeway. Tenemos unos deseos pecaminosos, pero sin embargo, hermanos, ¿por qué nosotros que estamos en Cristo tenemos victoria sobre el pecado? ¿Por qué? Porque Cristo, por su sangre, nos redimió, nos compró del mercado de esclavos. Yo hoy, tú como cristiano, nosotros no estamos forzados a practicar el pecado más, porque ahora el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y tenemos el poder para dejar de practicar el pecado. Hay gente que mentía y ya no miente más. Hay gente que robaba y ya no roba más. Ahora, podemos seguir cada uno de los pecados que hay. Ahora, quiere decir, cuando estoy hablando que ya no robamos más, ya no mentimos más, que en el proceso, en el camino, aquí en la tierra, no vamos a decir por allí o por allá una mentirita blanca. Hermanos, lo vamos a hacer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y el hecho de que tenemos esa lucha, hermanos, nos da una clara conciencia de que estamos en Cristo. Antes ni teníamos preocupación de qué color iba a ser la mentira. Eran todas negras. ¿Verdad que sí? No había ningún cargo de conciencia, no había nada que pudiera pararnos. Pero ahora que estamos en Cristo y ahora, familia, Dios nos ha redimido. Hemos sido comprados, fuimos comprados por precio, fuimos rescatados. Y esto fue por la sangre preciosa de Cristo. Primera Pedro 1, 18, 19 claramente dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y no fue con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, nuestro Señor. Entonces, ahora tú y yo somos hijos de Dios, hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios, lo cual quiere decir que tenemos una herencia, porque si somos hijos, vamos a tener una herencia, vamos a ver eso más al rato. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? La Biblia en el versículo 12 al final, que tú y yo hemos sido redimidos eternamente. Pero, observa el versículo 12, dice Jesús entró, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. Jesús entró en el cielo, el perfecto tabernáculo, delante del trono de Dios, ofreció su propia sangre para quitar tu pecado y el mío, y lo hizo una sola vez. Se acabó. Sacerdote en la tierra entraba una y otra y otra y otra y otra vez, porque no era algo concluso, no era algo perfecto. Y el sacerdote ofrecía la sangre por sí mismo y por los pecados del pueblo. Jesús no ofreció su sangre por sí mismo. Él es Dios, nunca pecó, Él es sin pecado. Hermanos, es un sacrificio perfecto. Fue una vez para siempre. Nosotros no creemos en la doctrina católica de la misa. ¿Alguna vez fueron a misa? ¿Saben lo que implica la misa, hermanos? Crucificar a Cristo otra vez. Cada vez que hay una misa, están crucificando a Cristo otra vez, ofreciendo a Cristo una vez más. Pregunta, ¿eso está bien delante de Dios? No, hermanos. El sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez. No tenemos que hacer más sacrificios. Por lo tanto, nosotros no creemos en esa doctrina. No es necesario, es una vez para siempre. Y dice aquí que entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es una vez para siempre. Y Él mismo lo hizo. Y fue por su gracia, hermanos. ¿Estamos de acuerdo que es por su gracia? ¿Nosotros merecemos la salvación? ¿Nosotros merecíamos que Jesús hiciera eso por nosotros? No. Jesús voluntariamente decidió morir por ti y por mí. Fue un acto voluntario. Algo que Él hizo por amor.
Y tenemos que entender, hermanos, que esto implica también el perdón de pecados. En la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Escuchen lo que dice Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, y quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. El perdón de pecados. El perdón de pecados. Hermano, entonces, ¿qué está diciendo esto? Cristo, al entrar al cielo y ofrecer su propia sangre, también obtuvo por ti y por mí el perdón de pecados. Hermano, hermana, tú y yo hemos cometido pecados gravosos delante de Dios. Cosas aberrantes, cosas que quizás si la gente se enterara, agacharíamos la cabeza avergonzados. Y sin embargo, hermanos, ese pecado ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús y ha sido perdonado por Dios. Es como si nunca hubiéramos pecado delante de Dios. Estamos libres, limpios de toda culpa, hermanos. Amén. Y es gracias a la sangre de ¿quién? De Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando comas el pan y tomes la copa, recuerda, representa el pacto hecho con la sangre propia misma de nuestro Señor para perdón de nuestros pecados. Cada vez que te acuerdes de tus pecados, cada vez que eso venga a memoria, recuerda que siempre en nuestra vida va a existir una persona llamada Satanás, que es el acusador de los hermanos, que te va a querer acusar de cosas que ya están borradas, que están limpiadas y lavadas por Cristo Jesús. Ahora, si son cosas presentes, es probable que no sea el diablo, es probable que sea ¿quién? El Espíritu Santo, redarguyendo tu corazón y convenciéndote de pecado para que vengamos a Cristo para pedir perdón y estar a cuentas delante de Dios. Si pecado hemos, la Biblia dice, tenemos abogado delante de Dios. ¿Quién es? Cristo Jesús, y Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Vean conmigo, por favor, vamos a leer del versículo 13 al 15. Hablando de su sangre, la sangre de Cristo que logró mejores beneficios aún que la sangre de los toros. Vean conmigo 13 al 15, por favor. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, pregunta, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten, herencia eterna. En el versículo 3, hermanos, estamos hablando de cómo Jesús ofreció su sangre misma. Dice aquí que la sangre de los toros y de los machos cabríos y aún las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne. Observa, esos sacrificios y aún las cenizas eran usadas para santificar, para purificar la carne. Y luego la pregunta es, ¿cuánto no más la sangre de Cristo hará por nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿La sangre de los toros y machos o la sangre de Cristo, hermanos? ¿Qué puede más? La sangre de Cristo. Y sin embargo, ve lo que dice aquí, que esa sangre santificaba. O sea, cubría el pecado del pueblo. Porque era algo que Dios instituyó. Y aún las cenizas, ¿saben lo que hacían con las cenizas? La ceniza como dice aquí, de los becerros, era puesta en agua. Y de alguna manera esa agua, al recibir la ceniza, de acuerdo a lo que Dios dijo, era un mejor elemento para purificarse. Se bañaban con esa agua, era una agua para lavarse. Ofrecían el sacrificio y después hacían otros sacrificios. Este sacrificio de toros y machos cabríos, la sangre era usada para ponerla en el propiciatorio, en el lugar santísimo. Pero después hacían otros sacrificios.
y ese sacrificio era quemado completamente hasta el punto de hacer ese sacrificio, ese animal ceniza, y lo ponían en el agua. La idea es como el agua bendita en la iglesia católica. ¿Alguna vez han entrado y han visto agua ahí al entrar? Es lo que llaman el agua bendita, ¿no? Y la idea es purificarte con esa agua. Nosotros no creemos más en eso. ¿Por qué? Porque es verdad que el Señor les dijo, pongan la ceniza en el agua para que sea un mejor elemento para purificarse. Pero lo único que estaba haciendo es apuntando al mejor sacrificio que venía, hermanos. Cristo Jesús. Porque es verdad que eso era instituido por Dios y fue algo bueno y lo usaban para limpiarse físicamente. Y era algo físico solamente, algo externo, simbólico de lo que venía. Pero ¿qué hay de lo que hay en nosotros dentro, hermanos? ¿Podrá limpiarlo esa sangre? ¿Podrá limpiarlo alguna agua rociada con cenizas? ¿El darme un baño podrá ayudarme a quitarme mis pecados? No, hermanos. El bautismo, por ejemplo, ¿saben que algunas personas creen que el bautizarse es necesario para perdón de pecados? Yo te pregunto, ¿es necesario bautizarnos para recibir perdón de pecados? ¿El bautizarnos en agua quita nuestros pecados? La respuesta es no. ¿Pero por qué nos bautizamos? Porque es un acto que Dios instituyó y tenemos que hacerlo por obediencia, pero es un acto externo que habla de lo que está ocurriendo internamente. El agua no nos limpia de nada, hermanos. Al contrario, a veces hasta nos ensucia, ¿no? Cuando vamos a bautizar a la gente en el mar, el agua está salada. Y aquí, observa lo que dice la Biblia. Esa sangre, esas cenizas se usaron para santificar, para limpiar, pero, versículo 14, dice aquí, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios? Escucha esto, limpiará, Biblia de las Américas dice, purificará vuestras ¿qué? Conciencias. No es un acto externo, hermanos. ¿Dónde está la conciencia nuestra? ¿Afuera? ¿Alguien puede ver su conciencia? No. La conciencia es algo que está dentro de nosotros. Es algo que no puedes ver, pero está ahí. ¿Cuántos han sentido el poder de su conciencia? ¿Alguna vez? ¿Han escuchado a gente que dice, no puedo dormir porque tengo cargos de qué? De conciencia. Y a veces cuando alguien se está muriendo, no queremos que se ponga en paz, que pida perdón para que vaya con una conciencia limpia. Bueno, ¿qué es lo único que puede limpiar nuestra conciencia, hermanos? La sangre de Cristo Jesús. Lo que estamos hablando, la sangre de los toros, de los machos cabríos. Aquí hay una mejor sangre que no solo va a limpiar nuestros pecados, sino también va a limpiar nuestra conciencia. Vaya, hermanos, que necesitamos limpiar nuestra conciencia. ¿Alguna vez han escuchado el término o alguien decir, te están lavando el cerebro en esa iglesia? ¿Sí? No vayas con los aleluyas porque te lavan el cerebro. ¿Cuántos están de acuerdo que necesitamos que nos laven el cerebro aquí en la iglesia? Estamos bien zafados, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Estamos bien zafados. Somos insensatos, estamos todos tontos. Y cuando hablamos de la conciencia, hermanos, la Biblia dice, si tú buscas en la Biblia la palabra conciencia, te vas a dar cuenta de que la conciencia puede ser mala. De hecho, ahí va en Hebreos 10, dele vuelta a su hoja en el versículo 22. Hebreos 10, 22. Hay gente que tiene mala conciencia. Hebreos 10, 22, ahí dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Escucha esto, purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia. ¿Habrá gente con una mala conciencia? Sí, hay gente con mala conciencia. Ahora, Tito 1:15, escucha lo que dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay gente con mala conciencia, pero también la conciencia se puede
corromper. Las cosas son puras para los puros y para los corrompidos e incrédulos, dice Pablo aquí, nada les es puro. O sea, tú y yo en este momento, gracias a Dios, por la sangre de Cristo, nuestra conciencia ha sido limpiada y está siendo limpiada. Y nosotros podemos entender, hermanos, que la gente que no tiene a Dios, de alguna manera, en el proceso de su vida aquí en la tierra, pueden corromper su conciencia, se puede echar a perder. El problema, hermanos, es de que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le habla de una conciencia cauterizada. Y escucha lo que dice aquí, porque eso sí es detrimental, es algo duro. En 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2, Pablo dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en el futuro, algunos apostatarán de la fe, se van a apartar de la fe, no van a creer en Dios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos hablando de que hay gente, hermanos, en un momento más van a escuchar esto, va a hacerle caso a los demonios, al diablo. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La mala conciencia de algunas personas, la conciencia corrupta de otras personas, pero la conciencia cauterizada. Cauterizada, hermanos, quiere decir que ya no tiene más percepción de lo que está pasando a su alrededor. Como cuando vas al dentista y empiezas a escuchar esa maquinita tan aberrante para muchos de nosotros, ¿verdad? Estás sentado en la sala de espera y la... ¿Y qué estás pensando? Híjoles, en un momento más. Ahora, ¿qué te gusta? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Con anestesia o sin anestesia? Con anestesia. ¿Y qué es lo que hace la anestesia? Te cauteriza. Lo que hace la anestesia, te cauteriza, de tal manera que ya no sientes dolor, a pesar de que todavía el mal está en ti. La carie que está allí todavía se encuentra ahí. No quiere decir que la anestesia la ha quitado. Lo que hizo la anestesia es solamente inhibir los nervios para que no sientas nada. Así puede llegar un día tu conciencia y la mía, fuera de Dios, a no sentir ya nada más. ¿Alguna vez han escuchado de un asesino en masa o en serie? Que hace cosas que tú puedes decir, yo en mis 5 sentidos no haría. Sin embargo, ¿cómo es posible que lo hizo? Gente que apuñala a otra no solo una vez, 50 veces. Y te preguntas, ¿cómo es posible que alguien pueda apuñalar a otra persona 50 veces? Por todos lados. Porque tienen cauterizada, ¿qué, hermanos? La conciencia, ya no sienten más, no hay más dolor, no hay más nada que pueda inhibir actos pecaminosos. Y cuando hablamos de nuestra conciencia, regresando aquí a Hebreos, hermanos, dice que Jesús, la sangre de Cristo, 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de qué, hermanos? De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿De qué nos ha limpiado, hermanos? De obras muertas. ¿Saben que hay muchas personas que para apaciguar sus conciencias hacen actos buenos para estar bien delante de Dios? Algunos de nosotros íbamos a misa cada domingo para apaciguar la ira de Dios. De lunes a sábado vivíamos como diablos, actuábamos como tales, y el domingo, ¿qué hacíamos? Tempranito a las 6 a la misa de gallo. Ahí estábamos. Entrábamos, agua bendita, nos persinábamos, hasta el sombrero nos quitamos, todo, ¿verdad? Nos sentamos, el padre sale con el incienso y todos ahí tratando de agarrar un poco de incienso. Después sale con el agua y paz, ¿verdad? Y el agua cae por todos lados y estamos ahí para recibir, ¿no? Para purificarnos, para
limpiarnos. Y salimos de la iglesia ya con una conciencia, entre comillas, tranquila. Ya cumplí, ¿no es cierto? Y otra vez comienza el lunes. Y otra vez quitamos la máscara del santo y ponemos la máscara de Blue Demon. Y ahí va. ¿Acaso no? Y eso es semana tras semana tras semana. Y de pronto, si no vamos a misa el domingo, estamos que se nos queman las habas, ¿no? Súper preocupados porque nos vayamos a morir sin haber ido a la purificación. Y no se diga Semana Santa, nos aseguramos de que la ceniza está en la frente, de no comer carne, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, podemos llevar eso al plano evangélico también. ¿Habrá gente entre nosotros que viene el domingo solo porque quiere apaciguar su conciencia? ¿Sí? ¿Habrá gente entre nosotros así, hermanos? ¿Habrá gente entre la iglesia evangélica que viene Semana Santa para asegurarse? ¡Ey! ¿Qué hay de la comunión? ¿Habrá gente entre nosotros que no se pierde el día de comunión porque quiere asegurarse de que comió del pan y tomó de la copa para purificar su conciencia? ¿Habrá gente así, hermanos? ¿Sí o no? Claro que hay gente así, hermanos. Pregunta, ¿esas cosas nos salvan? ¿El comer el pan y tomar la copa nos salva? ¿El venir a la iglesia nos salva? ¿Celebrar Semana Santa nos salva? No, hermano, nada de esas cosas nos salva. Todas esas son obras muertas, no tienen ningún valor eterno en lo que respecta a nuestra salvación. Absolutamente no. Si alguien de nosotros cree que por venir a la iglesia se va a salvar, hermanos, eso es un grave error. No es verdad. ¿Qué hay de esto cuando éramos chiquitos si nos programó nuestra madre? Mi hijo, pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno. ¿Cuántos escucharon eso de su mamá? ¿Nada más yo? Pórtate bien porque te vas a ir. ¿Y mi mente qué estoy pensando? Si quiero irme al cielo, ¿tengo qué? ¿Tengo qué? Portarme bien. Yo te pregunto, ¿habrá gente que portándose bien se vaya al cielo? ¿Habrá gente, hermanos, que portándose bien se vaya al cielo? ¿Es bíblico eso? No, es una mentira del diablo. Mi mamá no era el diablo. Pero es una mentira del diablo, hermanos. ¿Están conmigo? Con todo respeto a mi jefa. Hermanos, eso es una mentira del diablo, que lamentablemente muchos de nosotros creemos. Es posible que haya alguien entre nosotros aquí que cree que portándose bien se va a ir al cielo. Hermano, hermana, no te preocupes más de eso. La Biblia aquí dice que lo que tengo que hacer es servir al Dios vivo. Es lo que tengo que hacer. Servir al Dios vivo. No para salvarme, hermanos, sino en respuesta a lo que Él hizo por mí. Al enviar a Jesús para que derramase su sangre para limpiar mis pecados. La única obra que me salva, hermanos, es la obra de Jesús. Nada más. ¿Qué tengo que hacer yo para salvarme? Reconocer, número uno, que soy pecador delante de Dios. Después, entender quién es Jesús y lo que Él hizo en la cruz por mí. ¿Jesús es Dios, familia? ¿Jesús murió en la cruz para pagar por mis pecados? ¿Derramó su sangre para limpiarme? Ok, ¿qué tengo que hacer para que eso ocurra? Poner mi fe en Él, creerlo y aferrarme a ello. Yo vengo a esta iglesia semana tras semana, hermanos, no para salvarme, sino vengo para celebrar con ustedes el hecho de que soy salvo por la fe que he puesto en Cristo Jesús. Yo no canto semana tras semana aquí con ustedes para salvarme, hermanos. Yo canto junto con ustedes para celebrar lo que ya es verdad en mi vida, que tengo un Dios que me ama y me ha salvado por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué me porto bien? Para que cuando la gente vea mis buenas obras, glorifique a mi Padre que está en los cielos. Esa es la única razón, hermanos. Porque cuando yo no me porto bien, mi Padre que está en los cielos no puede ser glorificado. Al contrario, es blasfemado su nombre. Porque la gente te ve y dice, ese es un cristiano, mira cómo se porta. Es lo que es, hermanos. Pero yo no me porto bien para salvarme, hermanos. Portándome bien no me voy a salvar. Es un error. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? Él limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y observa que dice ahí el versículo 14,
mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu están involucrados en nuestra salvación, hermanos. Nadie de nosotros puede ganarse el favor de Dios. Servimos a Dios, hermanos, porque le amamos, no para ganar puntos. Vean conmigo en el versículo 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Es qué, hermanos? Mediador. La palabra mediador quiere decir alguien que ejecuta el pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión, o sea, al morir Jesús, ocurrió la remisión. Esto es la redención. Y nos redimió, nos libró de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Se acuerdan lo que le dije del tapete? Hermanos, ¿la sangre de los toros quitó el pecado de ellos? No, solamente estaba cubierto. Por eso aquí dice, Jesús, el mediador, intervino muriendo para redimir, para limpiar las transgresiones que había bajo el primer pacto. Él quitó la mancha, no solo la cubrió. Y los llamados, tú y yo, reciban la promesa de ¿qué, hermanos? De la herencia eterna. ¿Tenemos herencia, familia? Sí. Un día vamos a enseñorear sobre todas las cosas. ¿Recuerdan cuando Dios creó a Adán y Eva? Les dijo, sean señores de toda la tierra. Van a ser señores de la naturaleza. Todo lo que ha sido creado está en sus manos. Pero a causa del pecado lo perdieron. Pero un día, hermanos, vamos a regresar a ese estado, en donde todos nosotros, los creyentes, los llamados, vamos a recibir la herencia de todo lo que Dios creó, para que seamos señores sobre estas cosas creadas por Dios, porque así Él lo decidió, hermanos, y eso es glorioso. Así es que entendemos que las ceremonias que se hacían no quitaban el pecado. Hablemos aquí, hermanos, del versículo 16 al 22, acerca de la muerte de Jesús. Es algo breve y sencillo, pero quiero que entiendan junto conmigo que la sangre hizo su trabajo para redimirnos, la sangre de Cristo. Y este pacto que tenemos ahora es superior a lo establecido en la tierra, pero era necesario que Jesús muriese. Leamos el versículo 16 al 17. Recordemos cómo funciona un pacto, hermanos. Vean lo que dice el 16 y 17. Porque donde hay testamento, ¿saben lo que es un testamento, verdad, hermanos? Bien, es necesario que intervenga muerte del testador. El testador es el que hace el testamento. Porque el testamento con la muerte se confirma. O sea, cuando se muere el que hizo el testamento, se hace válido el testamento, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, si tú ya hiciste tu testamento, para que ese testamento se haga válido tienes que morirte. Razón por la cual nadie le dice a los demás a quién le toca qué, porque si no aquel se encarga de que te mueras rápido. ¿Verdad que sí? Varón, es como cuando tu esposa se acerca y te dice, oye amor, ¿y la aseguranza de vida que tienes, de cuántos millones es? Nunca le digas. Dile que son nada más $1,000. Si le dices que son 5 millones, hay un programa que se llama Mujeres Asesinas. Pura fantasía todo eso, ¿no? Pero, ¿acaso no es verdad que el testador hace su testamento, pero tiene que morirse para que entre en función? Mientras él viva, el testamento no tiene ningún valor, absolutamente ningún valor. Es más, hasta puede ser cambiado. Así es que entendiendo esto, hermanos, veamos lo que dice la Biblia. En el versículo 16, es necesario la muerte del testador. ¿Ya vieron ahí? 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Ahora, hablemos de nuestro Señor Jesús, hermanos. ¿Quién hizo el testamento? Jesús, Dios, Espíritu Santo. Ellos establecieron lo que tú y yo vamos a recibir. Pero para que ese testamento se lleve a cabo, tiene que haber muerte.
Razón por la cual Jesús murió en la cruz. Si alguien te pregunta, ¿y por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Bueno, ya sabemos por qué derramó su sangre, ¿no? Para limpiar nuestro pecado, para obtener el perdón de nuestros pecados. Pero la muerte, ¿por qué fue necesario que Jesús muriese? Porque si Él no hubiera muerto, el testamento no hubiera entrado en función. Porque recuerda, somos sus hijos. Somos herederos. ¿Notaste la palabra ahí? ¿Somos herederos, hermanos? ¿Sí o no? Si no me creen, vean el 15 al final. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si tenemos herencia es porque somos herederos. Pero para que podamos recibir la herencia, el testador tiene que morir. Pero ahora, ¿se acuerdan que la Biblia dice aquí en lo que hemos leído que Jesús es el mediador? La palabra mediador quiere decir que Él es quien ejecuta el testamento. ¿Cómo es posible que Él tiene que morir para ejecutar el testamento? Si ya está muerto, ¿cómo lo va a ejecutar? Bueno, por eso tenemos la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios establece el testamento, establece ese pacto. Jesús viene, muere en la cruz para que ese testamento entre en función y resucita el tercer día para ser el mediador, ser el que ejecuta el testamento. ¿Acaso no es glorioso, hermanos? Y también otra cosa, Jesús ofreció su propia sangre o vida por nosotros. Él es el sacerdote y Él es la ofrenda. O sea que, en pocas palabras, hermanos, Jesús hizo todo Él solo. ¿Entendemos esto, hermanos? Jesús lo hizo solito, Él solo. ¿Qué es esto para nosotros? El entender que tu salvación y la mía nada tiene que ver con nosotros, nada tiene que ver con animales, nada tiene que ver con acciones, actitudes o cualquier cosa que puedas pensar, sino solo la obra de nuestro Señor Cristo Jesús. Y pastor, ¿y eso en qué me ayuda? Para que descanses tranquilo, para que descanses tranquila. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, eres salvo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y no estés preocupado de cómo vas a ganar la salvación, cómo la vas a guardar o sostener. Hermano, hermana, Él ya la ganó. Solo disfruta tu vida en Cristo. Vive para Cristo, sirve a Cristo. Tu vida, la mía, enteramente tiene que estar al servicio exclusivo de Dios. Amén. Vean lo que dice en el versículo 18 al 22. Concluimos con esa sección. ¿De dónde? Dice, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, el primer pacto con Moisés, ¿se mataban animales? Sí, era necesaria la sangre. 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿se acuerdan cuando estaban en el monte Sinaí? Y bajó para decirles todo lo que Dios dijo en las tablas de la ley. ¿Qué hizo Moisés? Dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, mezclada con agua, lana, escarlata e hisopo. Es una planta que usaron como una brocha. Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Observa, Moisés baja, les dice, aquí está la ley. Agarró la sangre, la mezcló con agua y lana escarlata y agarró el hisopo y empezó a rociar el libro, o sea, las tablas, y a todo el pueblo. Y dijo esto, versículo 20, esa es la sangre, escucha, esa es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre de ese animal que sacrificó el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. O sea, esa sangre sirvió para purificar las tablas, purificó al pueblo, purificó el tabernáculo y todos los instrumentos. 22, escucha esto.
y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo con sangre, porque recuerden, la mezclaban con agua también. No solamente era sangre, era agua. Y escucha esto: sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿por qué Moisés lo roció? Lo hizo, hermanos, para recordarles que era necesario la sangre para lidiar con el pecado, para lidiar con la purificación. Era algo que ellos estaban viendo, era un visual de lo que venía en el futuro, hermanos. Y esto es la sangre de Cristo Jesús. Sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay ¿qué? Purificación. No hay redención. Los dejo con esto. Juan el Bautista vio a Jesús venir y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Los judíos, al escuchar Cordero, inmediatamente pensaron en un sacrificio, en derramamiento de sangre, pero la clave aquí fue cuando les dijo que quita el pecado del mundo. No va a ser como el sacrificio que hacemos en el tabernáculo. Este es un sacrificio superior, porque va a ser hecho en el cielo con la sangre misma de Jesús. Él es el sacerdote, Él es la ofrenda. Él va a derramar su sangre por cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con sus discípulos en la Pascua cenando con ellos? Les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En ese momento Jesús les está anunciando: voy a derramar mi sangre por ustedes para remisión de los pecados. Y en Apocalipsis 1:5, hablando de Jesús, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y quiero dejar esa expresión en tu corazón, hermano. Lo que acabamos de leer no es otra cosa sino el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre nos habla del amor que Él tiene por nosotros y la realidad de que nos ha lavado de nuestros pecados. Tu posición delante de Dios, tu posición es: estás limpio delante de Él por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, tienes entrada al reino celestial. No por tus obras, no por las mías, sino por la obra de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Padre bueno, gracias por tu